Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3, seguimos con nuestra serie de Esdras y Nehemías que empezamos hace muchos meses atrás y de Nehemías que hemos comenzado hace varias semanas. En el 2014, ya hace varios años, que por cierto es el año que Anaí y yo llegamos como misioneros al país, pero en el 2014 un grupo de la iglesia de Don Torcuato de 6 hombres viajó a Ohio en Estados Unidos para visitar muchas iglesias, hacer muchos ministerios y por cierto allí Anaí y yo vivíamos a donde ellos visitaron y pudimos estar allí ministrando con ellos en ese tiempo. Cuando ellos vinieron no solo hicieron ministerio, pero pudimos ir a varios lugares, a hacer varias cosas que eran muy divertidas. Fuimos a la cancha de Michigan de fútbol americano, que le gusta tanto a mi papá y a mí, y hacía el frío tan fuerte que nunca sentí en toda mi vida entera. Y el hombre que hizo el tour dijo, pueden estar 15 minutos afuera y después tienen que volver a entrar. Básicamente para que no se mueran, hacía un frío terrible, era el medio del invierno, en febrero. Fuimos también a una cancha de básquet y fuimos a ver un partido y fue muy lindo. Pero después uno de los lugares que fuimos que nos gustó muchísimo, que fue un tour que hicimos, fue en, y ponelo ahí que no me funciona, fue en la Henry Ford, el museo de Henry Ford. Y allí en ese museo pudimos ver cosas como, ven ahí, autos antiguos, vimos aviones antiguos, vimos trenes y micros y distintos lugares antiguos de hace 50, 60, 70 años y aún más. Y fue muy lindo poder verlo. Y hasta estaba mi abuelo. El abuelo de Sofía, mi suegro. Ahora, él no es de la época del auto, ¿sí? Pero estaba allí en el auto y ahí está Sofía, aunque parece Emma, era Sofía en ese tiempo. Y aún aprendimos varias cosas, ¿sí? Había un maestro muy flaquito, ¿sí? Y unos alumnos muy flaquitos también. No sé qué pasó con ellos, pero ya no están tan flaquitos como estaban. Y podemos ver muchas cosas, pero una de las cosas que más nos gustó ver fue una camioneta que había ahí, que era la Ford F-150. Y creo que más que el museo pasamos más tiempo todos los hombres ahí mirando esta camioneta, que era una camioneta nueva que tenían, y todos los chiches que tenía esta camioneta nueva que todos queríamos. Y después de eso, al mirar eso e inspeccionarlo, nos dijeron que había una parte del museo donde vos podías ver cómo hacían la camioneta F-150. Y lo que vemos aquí es que están en una línea de producción. Y cada persona en la línea de producción hace una parte diferente. Entonces la línea de producción se va moviendo y un hombre pone esta parte, otro hombre pone esta parte y otro hombre pone esta otra parte. Anda uno más. Y así vemos cómo van poniendo cada uno su parte. Y nosotros tuvimos el gran privilegio de ir caminando como por arriba en este lugar y poder ver de abajo cómo se iba haciendo cada parte de la camioneta. Y al final del tour, ahí lo ves, salían y vuelve atrás. Ahí salían las camionetas, una por una, nuevas, cada 15 segundos. Había suficiente para que los 6 nos podamos llevar una camioneta, pero no nos dieron ninguna. Entonces, lo vimos, fue lindo, todos haciendo su parte. Ahora sí, adelantá, pero déjalo ahí, déjalo en blanco. Había un solo hombre que inventó esta línea de producción automotriz. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién inventó la línea automotriz? La línea de producción fue Henry Ford. Él es el que lo inventó. ¿Por qué? Porque él sabía que él solo no podía hacer el trabajo y que algunos solos no lo podían hacer y que perdían mucho tiempo. Entonces ponían esta línea para que cada uno vaya haciendo su parte y se quede en el mismo lugar.
y después mientras va continuando el auto lo van haciendo, otras personas van haciendo otras partes. Fue un solo hombre que tuvo esta idea, que fue un hombre brillante, que fue un hombre líder, que él llevó a cabo todo este plan, pero al mismo tiempo no fue un solo hombre que hizo el trabajo, porque él sabía que era imposible que él hiciera todo el trabajo. Entonces, aún hoy hay un hombre o hombres que están encargados, puede ser mujeres también, personas que están encargados de esta línea de producción, pero ellos saben que necesitan de cada uno para hacer la obra. Entonces se necesita un líder que esté a cargo, pero se necesita de todas las personas que estén involucrados para poder sacar camioneta tras camioneta tras camioneta cada 30 segundos. Y hermanos, así es en la obra de Dios. Así es en la obra de Dios. Lo que vemos en la obra de Dios es que Dios establece un líder o líderes en una cierta obra, pero determina lograr su obra por medio de todas las personas de la iglesia estando involucradas, trabajando juntos. Eso es lo que Dios determina. Entonces, cuando lo pensamos personalmente, debes saber que Dios te ha colocado en el lugar justo, en el lugar exacto, con los talentos y dones justos y exactos para hacer una tarea dentro de la iglesia exacta. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en nuestro pasaje de hoy, en Nehemías capítulo 3, vamos a ver 3 requerimientos en la obra de Dios. 3 requerimientos en la obra de Dios. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué aportás vos en la obra de Dios? ¿Qué aportás vos en la obra de Dios? ¿Cuál es tu parte en la obra de Dios? ¿Y cómo haces tu parte en la obra de Dios? Entonces, lo primero que vamos a ver es que requiere de un líder determinante. Requiere de un líder determinante. Si recordamos lo que está sucediendo en el libro de Nehemías, sabemos que Nehemías estaba en Susa. Allí en Susa estaba al este de Babilonia, muy lejos de Jerusalén. Y comienza el libro con él recibiendo una noticia de que Jerusalén estaba destruida, de que los muros fueron derribados, de que las puertas fueron quemadas. Y él va directamente a Dios en oración. Y cuando está ante Dios en oración, pide a Dios que obre para que tenga favor ante el rey. Entonces ora a Dios. Cuando ora a Dios se da cuenta de que Él es el hombre que Dios va a usar para esta tarea. Y entonces nos dice en capítulo 2 que Él se presenta ante el rey. Él le dice al rey lo que ha sucedido. Él pide que el rey tenga gracia sobre él. Y entonces Dios usa a Nehemías mismo para volver a Jerusalén. Y cuando él vuelve a Jerusalén, él anima al pueblo. Y ahora el pueblo está listo para edificar. Y ahora el pueblo sabe que Dios está de su lado. Y el pueblo sabe que el rey le ha dado todo lo que necesitan para que construyan. Y están listos. Porque Dios en su mano bondadosa que ha puesto sobre ellos, ahora ellos están animados a trabajar con sus manos y a esforzarse con sus manos. Y así termina el capítulo 2. Ellos preparados para hacer la buena obra con sus manos. Pero luego capítulo 3 es un poco como extraño, como que está metido dentro de toda esta narración. Porque capítulo 4 seguiría perfectamente de capítulo 3. Nehemías está hablando con los enemigos y ahora los enemigos están enojados. Y capítulo 3 está insertado ahí. Y es un poco raro porque habla de toda la obra que se hizo y que se termina, pero en realidad la obra no se termina hasta capítulo 6, versículo 15. Es un capítulo de nombres de personas, un capítulo de nombres de lugares, un capítulo que muestra distintas partes del muro. Y si vamos a decir verdad, es un capítulo que leemos rápido o salteamos. Decimos, capítulo 4. Y lo salteamos. Pero es un capítulo muy importante. Es un capítulo muy importante. Y nos enseña muchas cosas que vamos a ver en esta mañana. Primero nos enseña la geografía antigua de Israel. Y vamos a ver cómo eran los muros en ese tiempo. Porque si vos estudiás la Jerusalén antigua, vas a ver que en este tiempo había muros, en cierta manera. En el tiempo de Jesús los muros eran diferentes, o sea, la geografía de los muros eran diferentes. Y aún hoy los muros de la ciudad antigua son diferentes a esos dos momentos. Y si vas a Israel, te llevan a una maqueta increíble y te muestran los tres
muros y cómo eran en sus distintos tiempos. Pero aquí aprendemos muchísimo acerca de los muros. Segundo, vemos características de un líder, de lo que hace un líder, de cómo se lleva adelante el trabajo bajo un líder y lo que él hace en esa obra. Nos muestra el trabajo de personas comunes y corrientes. Nos muestra la importancia de esforzarse en la obra del Señor. Y nos muestra el valor de la unidad que hay en la obra del Señor. Y cómo no trabaja cada uno para sí mismo, pero todos trabajamos en unidad. Pero cuando miramos capítulo 3, todo comienza con un entendimiento de que tu parte en la obra no es de espectador, sino de trabajador. Si yo miro este capítulo parado al costado como espectador, no me va a servir de nada. Lo primero que tengo que entender es que en la obra de Dios no hay espectadores, somos todos trabajadores. Y así es como debemos encarar y mirar este capítulo de Nehemías, Nehemías capítulo 3. Entonces comenzamos con la geografía, y es una lástima que no me funciona esto porque lo voy a volver loco a Mauro, pero bueno, lo voy a volver loco. Tantas cosas están funcionando hoy. Ahí está, déjalo ahí por ahora. Y yo te doy un pulgar cada vez que vamos para adelante, ¿sí? Vamos así. Ahí está. Primero vemos la geografía aquí en capítulo 3. Y mientras miramos la geografía es cuando vamos a leer el capítulo. Ahora el mensaje va a ser diferente en que no vamos a seguir versículo por versículo, sino que leemos todo y después vamos a ver muchos principios de este texto. Pero en Nehemías capítulo 3, Nehemías relata la construcción del pueblo en el muro y en las puertas, en las entradas, lo que edifican. Y Nehemías vemos que establece a cada grupo, cada persona en su lugar exacto para hacer una tarea exacta. Y el orden en el que él describe el capítulo es muy interesante. Y vamos a ver que va contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces va a comenzar, y no importa si pueden leer o no esto, pues lo vamos a leer en el texto, pero va a comenzar con la puerta de las ovejas y va a dar toda la vuelta y va a terminar con la puerta de las ovejas. No lo acerques, no lo acerques. Va a empezar y va a terminar en el mismo lugar. Y entonces esa es la estructura que tenemos del capítulo. Ahora, el muro hubiera sido más o menos 3 a 4 kilómetros, así les da una idea de lo grande y lo largo que ese muro era. Entonces, miramos versículo 1. Dice, entonces el sumo sacerdote, Eliasib, se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Lo primero que vemos que ellos edifican, ahí lo ven, la puerta de las ovejas, y los voy a ir marcando, eso lo ven, ¿no? El circulito, lo voy a ir marcando. Comienza con la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla, hasta la torre de los 100. Mírenlo, allí está la torre de los 100. Entonces ya se van moviendo hacia la izquierda cuando vemos el dibujo. Y allí sigue hasta la torre de Ananeel. Ananeel. Entonces así comienzan trabajando. Dice, junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Y después versículo 3 dice, la puerta del pescado. Edificaron la puerta del pescado. Entonces van viendo cómo se va moviendo. Y colocaron sus vigas, se asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y noten esta palabra que aparece todo el tiempo. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Versículo 6. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasea y Mesulam, hijo de Besodías. Entonces allí ven, continúa, seguimos hacia el occidente. Versículo 7. Junto a ellos Melatías el Gabaonita y Jadón el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa. Hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hicieron reparaciones Uziel, hijo de Araía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Entonces, ahí van viendo hasta dónde llegaron. Ahora estamos yendo hacia el sur. Esta es lo que llaman la muralla ancha. Versículo 9.
Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado, Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Entonces, mientras siguen ahora, aquí está Jedaías. Y él está reparando delante de su casa. Y junto a él hizo reparaciones Atús, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat, Moab. Prepararon otra sección y la torre de hornos. Entonces vamos yendo más al sur, ahora están en la torre de hornos. Y miren lo que pasa próximo. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Él con sus hijas, Anún y los habitantes de Zanoa, repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas y con sus cerrojos y sus barras y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Entonces aquí tenemos la puerta del valle y seguí uno más hasta la puerta que dice basurero del muladar. Entonces este grupo hizo toda esta parte del sur, que fue la parte más larga que se hizo, que aquí dice que eran más o menos 450 metros. Es probable una de dos cosas, o no estaba tan destruido el muro, entonces eran simplemente reparaciones que hicieron, o quizás eran un montón, pero sea lo que hicieron la sección más grande, más larga que había. Versículo 15. Hasta ahí vemos que están haciendo el muro, pero decimos Salum, hijo de Col-Ose, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente. Entonces, aquí vemos que están reparando también las puertas y esta puerta. Y se la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Entonces ahora seguimos yendo hacia el norte. Este no es el muro, sino este interior es el muro, ¿sí? Eso es lo que ellos están todavía edificando. Versículo 16. Después de él hizo reparaciones, y después de él sería como un sinónimo de junto a él. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Betsur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Entonces seguimos, ahora estamos yendo más al norte, en esta zona de aquí. Tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Reum, hijo de Bani, junto a él, Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Noten quién está a cargo aquí, oficiales. Versículo 18, después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Enadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila, y junto a él Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección frente a la subida del arsenal. Vamos uno más. Ahí está, estamos igual el mismo muro, pero lo pone en este lado para que lo podamos leer. El arsenal de la esquina. Versículo 20, después de él Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor, reparó otra sección después del ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Entonces ahora tenemos la casa del sumo sacerdote. Qué privilegio poder edificar el muro, reedificar, construir allí delante de la casa del sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote dónde está? El sumo sacerdote está edificando aquí, es con el que comenzamos. Él edifica donde está el templo. Y aquí otros edifican delante de la casa del sumo sacerdote. Tras él Meremot, hijo de Urías, versículo 21, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Y 23, tras ellos Benjamín y Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Y después de ellos Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías. Entonces tenemos a la casa de Benjamín y Asub, y Jasub. Y después el que sigue, la casa de Azarías. Y por cierto, no sabemos exactamente el lugar de cada uno, pero esto más o menos te da una idea de dónde hubieran sido cada uno de estos lugares. Versículo 24, Binui, hijo de Nadar, reparó otra sección de la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo de la torre que sobresale de la casa del rey que está junto al atrio de la guardia. Todo esto aquí tenemos el palacio del rey y ahí también hicieron reparaciones. Y ahora vamos a ver estas puertas de aquí del otro lado. Versículo 26.
Los sirvientes del templo que habitan en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente, hasta la torre sobresaliente. Después de ello, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente hasta el muro de Ofel. Entonces llegan hasta la torre aquí sobresaliente, vamos uno más, y llegan hasta Ofel. Versículo 28, más arriba de la puerta de los caballos. Los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Vamos uno más a los caballos y ahora también a la casa de Sadoc. Dice, después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Entonces Sadoc y uno más ya llegamos a la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, hijo y Anún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Y después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo. Y la puerta de la inspección, ahí vamos a llegar. Y dice, frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina, y los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. Y ahí lo puedes dejar. Está la puerta de las ovejas. ¿Están conmigo todavía? Menos uno. Ahí está, ahí volvió conmigo. Se había desaparecido un momento. ¿Qué vemos aquí? No hay baches. No hay baches. Empezamos en la puerta de las ovejas y junto a él, y junto a él, y junto a él, y después de él, y a su lado, y damos toda la vuelta. Todos están trabajando. No quedó una parte del muro sin construir, no quedó una parte del muro más débil que otra. Y el texto nos dice que algunos lugares reedificaron partes del muro, reedificaron las puertas porque habían estado quemadas. También nos dice en otras partes que repararon. 36 veces el texto dice aquí en capítulo 3 que repararon partes del muro que habían destruido. Algunas cosas no había que reedificar, solo repararlas. Pero hermanos, ¿qué hubiera pasado si no hubieran terminado algunas secciones? Este es el muro que protege toda la ciudad. ¿Qué hubiera pasado si algunas secciones no hubieran terminado? ¿Qué hubiera pasado si algunas secciones eran más débiles que otras? Y esto lo empujamos un poco y lo tiramos y entramos fácil por acá. ¿Qué hubiera pasado? El muro es tan fuerte como su muro más débil, como su sección más débil, como su sección no hecha. Y lo que vemos aquí es que todos trabajaron en todo el muro, y en capítulo 6, versículo 15 dice, y terminaron el muro, lo completaron en 52 días, rápidamente. Entonces, una tarea como esta, una tarea tan grande, una tarea que es kilómetros de distancia, una tarea gigante, necesita de un gran líder. Y necesita de un líder que pueda llevar el trabajo hacia adelante, llevar la labor hacia adelante, poner a cada persona en el lugar que necesita. Y déjenme darles 4 características de un líder que vemos aquí en este capítulo. La primera es que Nehemías fue un líder preparado. Fue un líder preparado. Y esto lo vemos en el texto. Él debía tener todos los materiales listos. Ellos comenzaron la obra y allí estaba todo listo para que ellos trabajen. Toda la madera que necesitaba, recuerdan capítulo 2, versículo 8, él pidió una carta para Asaf, el guarda del bosque, para que le dé la madera que él necesitaba. Todos los bloques que hubieran necesitado, lo que sea que pusieron, todo el agua que hubieran necesitado en un lugar que es muy seco, árido, difícil de tener mucha agua, la arena que habrán necesitado, o sea, los materiales que usaron. Y las herramientas, y los martillos, y los clavos, y las sierras, y todo lo que ellos precisaban en todo el muro para que todos estén trabajando, el líder lo tenía listo para ellos, poniendo personas encargadas y preparadas para que no estén como, bueno, sí, vamos a seguir, pero no tenemos nada para trabajar, ¿qué vamos a hacer? Estaban listos para trabajar. ¿Vos querés ser un líder? Toma a alguien preparado. Toma a alguien que está siempre preparado. Toma a alguien que está siempre preparándose. No podés llegar a la obra y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué necesitamos para la obra? Muchos de ustedes saben que muchos años, antes de arrancar la iglesia, edificamos la iglesia.
Y vinieron varios grupos de afuera, de iglesias de afuera, a ayudarnos a edificar, y varios de iglesias acá en Argentina, y juntos éramos entre 90, 100, 110, no me acuerdo ahora los números, todos trabajando aquí en este terreno que ustedes ven. Pero ¿sabes qué? Cuando comenzamos la construcción ese lunes y cayeron 90 personas para construir, ya teníamos todo listo. Las herramientas ya estaban en su lugar. Aquí en el fondo teníamos montaña, una montaña de arena. Teníamos bolsas y bolsas y bolsas de cemento. Teníamos pallets y pallets y pallets de ladrillos. Teníamos tanto hierro que no sabía qué hacer con todo el hierro que teníamos. Y estaba todo preparado, todo en su lugar. Baldes y máquinas para hacer el cemento y todo lo que precisábamos. Después vinieron plomeros y dicen, ¿y yo qué hago? Bueno, anda a esa sección, hay todo un cuarto de plomería, todo para vos. Y después, por otro lado, estaba todo lo de electricidad. Y hermanos, esto fue en febrero, pleno verano, días de 40 grados, calor. Y no es que llegó la gente y dijimos, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Querrán tomar agua? Hay que comprar agua. No, vino el sodero la semana anterior y teníamos 50 bidones de agua. Teníamos jugo para todos, fruta para todos, la comida para todos, el asado para 100 personas. Imagínense lo que fue, alguien inventó una parrilla gigante para que la usemos. Y todos los platos, y todos los bols, y todos los cubiertos, y todas las servilletas. Teníamos todo preparado. ¿Por qué? Porque no podíamos llegar a la obra y decir, sí, bueno, esperemos, vos anda a averiguar dónde se puede comprar arena, vos cemento, y todos esperémoslo sentados. Pues sabés que al otro día no venía nadie. Debía estar todo preparado. Y en la obra de Dios es así. En la obra de Dios es así. En el ministerio es así. Debes tener todo preparado. Debes tener cada detalle de lo que vas a hacer preparado. Y todo minuciosamente hasta lo más pequeño debe estar listo. Debe estar preparado y continuamente preparado. Imagínense que su pastor llega aquí el domingo y dice, perdón, me olvidé de preparar esta semana. ¿Quién quiere predicar? ¿No? Y peor, quizás hay un voluntario tampoco preparado. ¿O qué pasaje quieren que predique? Y gritan un pasaje y lo busco y empiezo a predicar. Sería una catástrofe. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos preparados. Y no solo para el pastor, sino es para cualquier líder en cualquier ministerio que hace. Debe estar preparado para ese ministerio y de manera excelente. Porque estamos sirviendo a Dios. No debo estar preparado para ninguna otra cosa tan bien como debo estar preparado para ministrar para el Señor. Y sea cual sea el ministerio. No solo fue un líder preparado, pero él fue un líder sabio. Fue un líder sabio. Él debía poner a cada persona en el lugar indicado para que ellos trabajen. Y noten lo que él hace. En versículo 10 pone a uno delante de su casa. Dice a su lado, Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Versículo 23, tras ellos Benjamín y Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Versículo 28, mientras más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Versículo 29, después de ellos Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Versículo 30, a la mitad, tras ellos Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. ¿Cuál es el lugar que mejor vas a trabajar? Frente a tu casa, ¿no? Si yo vivo en el sur y yo hago la reparación en el norte, bueno, metemos esto, tapamos un poco, ¿qué importa? Pero si es frente a mi casa, voy a hacer bien las cosas. El sumo sacerdote estaba trabajando aquí con los sacerdotes y aquí es el templo, pero el templo ocupaba casi todo esto. Y allí estaban, trabajando frente al templo. Y otros trabajaban frente al negocio que ellos hacían. Este fue un líder sabio que puso a los lugares en el lugar exacto donde él quería que trabajen porque sabría que serían exitosos en ese lugar y lo harían con excelencia. Eso es exactamente lo que él hace. Vos querés ser un líder, debes ser sabio. Debes ser sabio. Y con sabiduría debes saber poner a otros lugares en el lugar que tienen que estar para que sean exitosos en el ministerio que hacen. Entonces el líder prepara a otros, el líder está junto a otros, el líder pone a otros en el lugar exacto para que ellos puedan ser exitosos en la obra que Dios los ha llamado a hacer. Tercero, veo aquí que él es un líder motivador. Motivador, no solo del capítulo 3, pero del capítulo 2. En capítulo 2, versículo 17, él dice, vengan, reedifiquemos la muralla. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y edificaron.
¿Y qué hicieron? Lograron en 52 días lo que no pudieron lograr en una década. No pudieron construir el muro. No pudieron terminar las puertas. Y en solo 52 días llega Nehemías y dice, vamos a edificar. Y edifican y terminan toda la obra. Fue increíble. Fue increíble. Y los motivó. Vos querés ser un líder es alguien que motiva a otros a trabajar. ¿Y saben cómo los motiva a trabajar? Voluntariamente, porque en la obra de Dios es voluntario. Eso es mucho más difícil que un líder que dice, mira, te pago esto y lo haces. Esto es voluntario. Hermanos, la iglesia no es un negocio. Yo como pastor no puedo obligar a nadie a trabajar. Yo no puedo obligar a nadie a poner a Dios en primer lugar en su vida. Yo aún no puedo obligar a nadie a venir un día de trabajo. No te puedo obligar. No te puedo ir a tu casa, sacarte de la oreja y traerte acá. No puedo. Yo no puedo obligar a nadie a venir a un asado de hombres o a venir a cualquier ministerio para estar ministrándose unos a otros. No puedo obligar a nadie. Y el líder debe motivar sin manipulación. Yo podría decir, si vos no haces esto, no amas a Dios. O si realmente agradaras a Dios, harías tal y tal cosa. Pero no quiero usar eso. Sino que nuestro deseo de servir a Dios debe venir de un corazón que ama a Dios. No culpa o manipulación. O, si no voy, ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué importa lo que piensa el pastor? ¿Qué va a pensar Dios? De eso se trata. Entonces el líder motiva y nosotros que tenemos toda la escritura motivamos por medio de la palabra de Dios y de enseñar la palabra de Dios y de enseñar las escrituras descansamos en Dios, que Dios haga la obra en tu corazón y en mi corazón, porque es eso lo que va a llevarme a servir como debo servir. Entonces así es como el líder motiva a la gente y ahí el creyente quiere estar involucrado y allí el creyente sacrificará de su tiempo precioso para la obra del Señor. Y así el creyente usará su tiempo y su esfuerzo para dar gloria a Dios y para edificar a los hermanos. Cuarto y última característica que vemos del líder es que Nehemías fue un líder humilde. Fue un líder humilde. ¿Y dónde se menciona que Nehemías es humilde en capítulo 3? En ningún lado, ni se menciona Nehemías en capítulo 3. Ni se menciona. Hay un Nehemías acá, pero no es el Nehemías que escribió este capítulo. Nehemías ni se menciona en toda la obra. Hermanos, es el que más hizo, es el que más involucrado estaba, es el que estaba a cargo de toda la obra y el que debía asegurarse que cada centímetro del muro estuviera terminado, protegido, hecho correctamente. Y no se menciona. Menciona a cada persona, menciona a distintos oficios, menciona a distintos grupos de hombres, menciona a un montón de gente y a ese mismo no se menciona. No se menciona, no quiere nada de gloria, no quiere que nadie sepa nada de lo que hizo. Reconoce a todos, da gloria a Dios y se elimina a sí mismo de lo que escribe. Increíble, realmente increíble. Vos querés ser un líder, toma a alguien que es humilde. Alguien que reconoce el esfuerzo de los demás sin darle gloria a los demás y siempre da la gloria a Dios por todo lo que ocurre. Y eso es lo que Nehemías hace. Pero no solo eso, miren cómo él reconoce a algunas personas. En versículo 20 dice, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección. En versículo 5 dice que los tecoitas repararon una sección y después en versículo 27 reparan otra sección. Habla de todos los hombres y las mujeres, de los distintos oficios que ellos tienen, de los distintos lugares del cual ellos vienen y reconoce a todas las personas que están en la obra. Mientras que se pone a sí mismo en segundo plano, o aún mejor lo podríamos decir, mientras que se pone a sí mismo en un plano inexistente, porque ni siquiera se menciona, porque Él da toda la gloria a Dios. Y cuando le preguntan cómo se hizo la obra, podemos volver a capítulo 2, versículo 8, podemos volver a capítulo 2, versículo 18, y podemos decir, es por la mano bondadosa de nuestro Señor. Y cuando terminan toda la obra, en capítulo 6, versículo 15, nos dice en versículo 16 que los enemigos están enojados, los enemigos se les cae su ánimo porque querían destruir a Israel. Y dice, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Entonces le da toda la gloria a Dios. En todo lo que Él hace en la obra,
nunca dice fui yo, sino que dice fue Dios. Es humilde, le da la gloria a Dios. ¿Deseas ser un líder en la obra de Dios? Debes ser humilde. Debes ser humilde. Dios no quiere personas arrogantes en su obra. Ahora, quizás escuchaste todo esto y decís, bueno, pero Dios no me llamó a ser un líder, soy un seguidor. Y está bien, no todos son líderes. Entonces, ¿qué debo hacer? Debes determinar seguir al líder que Dios te ha dado. Debes determinar apoyar al líder que vela por tu alma, que Dios ha puesto en tu vida y sometete a él para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué aportás vos en la obra? Primer requerimiento en la obra de Dios requiere de un líder determinante. Segundo, requiere de voluntarios involucrados. Requiere de voluntarios involucrados. Aquí en capítulo 3, Nehemías menciona personas de distintas ciudades, de distintos oficios, y lo que muestra es que la obra de Dios es para todos. Entonces, hermano, no importa tu trasfondo, no importa de dónde viniste, no importa lo que te pasó. O sea, no es que no nos importa, pero no importa para la obra de Dios, Dios te usa igual. No importa de dónde sos, no importa cuál es tu estatus social, si es muy alto, si es muy bajo, no importa lo que haces. Nadie está muy bajo que no puede participar en la obra de Dios. Nadie es muy alto, irrelevante, importante que no puede participar en la obra de Dios. Es más, cuando miramos capítulo 3, Nehemías ni siquiera menciona a alguien con talento para hacer un muro. Él no menciona albañiles, él no menciona artífices, él no menciona carpinteros. ¿Saben lo que menciona? Personas comunes y corrientes. Eso es lo que menciona. Menos mal, ¿no? Porque eso somos nosotros. Personas comunes y corrientes. Y esas son las personas que Dios siempre usa para su obra. Desde que comenzó el mundo hasta hoy, hasta que termine, usa personas comunes y corrientes. Todo lo contrario de lo que nuestro mundo dice, ¿no? Si no sos famoso, no sos nada. No, Dios usa personas comunes y corrientes. Abraham fue un hombre común y corriente. No sabemos nada de él hasta que Dios lo escoge y lo usa. Moisés, cuando elige a Moisés, Moisés dice, Dios, elegí a otro porque yo soy tardo para hablar, yo no puedo hacer esta obra, elegí a otro, por favor. ¿Por qué? Porque él se creía común y corriente. Cuando Samuel tiene que ir a elegir al próximo rey, va a la casa de Elí y ve a todos los grandes y fuertes y lindos y hermosos y todo, y dice, ¿será este? No, dice Dios, ¿será este? No, ¿será este? No. ¿Y quién es? Es el chiquitín que viene allá de cuidar las ovejas. Un hombre común y corriente, David. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿a quién elige Jesucristo? Hombres comunes y corrientes, hombres pescadores de hombres, de pescadores en el mar, pescadores. Hombres, después fueron pescadores de hombres, hombres que fueron cobradores de impuestos. No busca el fuerte, no busca el famoso, no busca el aclamado, busca el que es insignificante. Cuando Pedro y Juan compartían el Evangelio, decían, ¿dónde aprendieron estos estas cosas? Son pescadores. Esa es la clase de persona que usa Dios. Personas como vos y yo. Personas insignificantes, personas comunes y corrientes. Y menos mal, damos gracias a Dios por eso. Entonces en capítulo 3 vemos primero que él habla de personas de un montón de ciudades y habla de los lugares geográficos. Miren en versículo 2 dice que había personas que edificaron junto con ellos de los hombres de Jericó, que está al noreste de Jerusalén. En versículo 5 dice que había personas que edificaron de Tecoa, que está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. En versículos 7 y 15 dice que había personas que edificaron de Gabaón y de Mizpa, que son ciudades al norte de Jerusalén. En versículo 13 dice que edificaron personas de Zanoa, al suroeste de Jerusalén. En versículos 14, 16 y 17 dice que edificaron personas de Betaquerem, de Betsur y de Keila. Hermanos, estas personas que vinieron a edificar y ayudar en la obra no tenían razón para trabajar en Jerusalén. Ellos no vivían ahí. Ellos no estaban siendo protegidos, pero se unieron a la obra. Y se unieron a la obra a pesar de que no había beneficio propio para ellos. Sacrificaron su tiempo, sacrificaron su esfuerzo, sacrificaron sus deleites para trabajar en la obra. ¿Vos te sacrificás en la obra de Dios? ¿Vos te sacrificás en la obra de Dios? Aunque no recibas ningún beneficio propio por tu labor. Es una gran pregunta que debemos hacernos y revela mucho acerca de cada uno de nosotros. En estas semanas hemos tenido
problemas con nuestra cámara que está hacia atrás, que filma nuestras reuniones. Y en esta semana vino un hermano que es de otra iglesia, que no tiene beneficio propio absoluto a que nuestra cámara funcione o no funcione, para hacer funcionar la cámara. Y aún cuando se fue todavía había algunos problemas porque no pudo hacer todo en las horas que vino aquí en la mañana tomando de su tiempo para eso. Y vino otro hermano de nuestra iglesia anoche, a las 9 de la noche, o no sé ni a qué hora llegó, pero a las 10 más o menos terminó, solo, para que la cámara esté andando. Sin beneficio propio para él porque él ni está en un ministerio de cámaras. Y tomó de su tiempo, y su tiempo con familia, su tiempo de sábado a la noche, para venir y sacrificar para la causa del Señor. Eso debemos ser nosotros. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser mi servicio. Y no tengo que ser alguien importante para hacer eso. Eso es lo que todos debemos hacer. Entonces habló de distintas ciudades, la geografía, pero también habla de distintos oficios. Miren esto, en versículo 1 dice que el sumo sacerdote Eliasib se levantó. Este es el líder espiritual, este es el que tiene que estar en el templo, este es el que intercede por el pueblo, y él se levanta, toma ladrillos, comienza a construir. Y lo menciona primero como el ejemplo. El sumo sacerdote, comenzamos con esa puerta donde él está trabajando. Pero no solo él. Versículo 8 dice, los orfebres, los plateros, dicen algunas traducciones. Eran los que labraban los objetos artísticos de oro y de plata y de metales preciosos. Ellos no sabían cómo levantar un muro y estaban trabajando. Los menciona en versículo 8 y nuevamente los menciona en versículo 32. En versículo 8 también menciona a los perfumistas. ¿Crees que ellos sabían hacer un muro? Los perfumistas. Quizás cuando alguien pasaba por la puerta le podía tirar spray y decir, ¿querés oler? ¿Querés comprar? No, como hacen hoy. No, ellos no saben levantar un muro. Versículos 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19 mencionan oficiales que están allí metidos con sus manos sucias trabajando en la obra. Versículo 17 menciona levitas que están trabajando en la obra. Versículo 22 menciona a los sacerdotes que están trabajando en la obra. Versículo 26 menciona a sirvientes del templo que están trabajando en la obra. Aún en versículo 32 los mercaderes, los comerciantes están trabajando en la obra. Hay toda clase de personas que Dios está usando. Y no solo hombres, pero versículo 12 dice, y aún las mujeres estaban trabajando en la obra. Y hermanos, pensamos, bueno, sí, mujeres también. No, en este tiempo mujeres no trabajaban en la obra. Era una cultura totalmente diferente. Y aún ellas estaban allí trabajando en la obra. Esto no fue común. Y todos, cada persona, con su trabajo, no importaba su trasfondo, no importaba su oficio, están trabajando juntos, todos participando en la obra del Señor. Es un hermoso cuadro pre-iglesia de lo que debe ser la iglesia. Y a veces nosotros creemos que tenemos que tener el perfil exacto para trabajar en la obra. No puedo hacer esto porque no puedo hacer esto porque yo no estudié, o no puedo hacer por cualquier razón. Pero ¿realmente pensás que el Señor no te puede usar tal como sos? ¿Hay alguien en el cuerpo de Cristo que Dios no puede usar? Porque en 1 Corintios 12, 18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios te puso donde estás, Él te ha colocado, Él lo ha determinado antes de la fundación del mundo, y que vos digas, yo soy innecesario, Dios no me puede usar, es un pecado contra Dios, diciendo, Dios, vos no sabés, yo sé mejor. Dios te ha puesto justo donde tenés que estar para que seas usado. No hay nadie innecesario en el cuerpo. Es más, 1 Corintios 12, 22 dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Si vos decís, no, yo soy débil, yo no puedo, sos el más necesario. Ahora todos quieren ser débiles, ¿no? Para ser los más necesarios. Algunos creen que son innecesarios y Dios no me puede usar, no, son los que Dios más usa. Otros creen que, yo estoy acá arriba, yo no puedo bajar ahí, no puedo ensuciarme las manos, ¿sí? No puedo agacharme en un inodoro, no, eso es para otra gente. La Biblia dice en Romanos 12, del cuerpo de Cristo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura, con buen juicio,
según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No pienses que sos grandioso. El único grandioso acá es Dios. Entonces, debo pensar correctamente, bíblicamente, y después el pasaje sigue y dice, Dios ha dado un montón de dones. ¿Cuál es tu don? Úsalo, úsalo. Y usa tu don según Dios te ha dado. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces no creamos que somos más importantes que otros. En este muro habían 42 secciones. No te pongas a contarlas ahora, ¿sí? Pero hay 42 secciones. ¿Había un grupo de trabajadores más importante que otros? ¿Menciona a alguien que sobresale sobre los demás? No, son todos iguales. Sea el peón que está ayudando a pasar arena al oficial que está revocando, por decirlo en términos de hoy. Son todos iguales, todos iguales. Y es así también en el cuerpo de Cristo, no hay nadie más importante que otro. Y Dios te usará cuando vos estés dispuesto a ser usado. Hasta ese momento estarás sentado en la tribuna. Y en la tribuna vas a mirar cómo hacen todo. Y es como cuando miramos quizás un partido de fútbol, miramos, criticamos por qué puso a este, por qué no puso a este, por qué este le erró, por qué... Y eso es lo que hace el que está en la tribuna. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Dios te quiere usar, pero hasta que vos no decidas ser usado por Dios, estás sentado en la tribuna. Estás mirando, estás observando. Hermano, no seas un espectador. No seas un espectador. Esforzá tus manos, como dice en versículo 18 del capítulo 2, esforzaron sus manos en la buena obra. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué parte del muro estás edificando vos? ¿Qué parte del muro? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces con excelencia? ¿Lo haces con preparación? ¿Lo haces con anhelo y el deseo de hacerlo? ¿O es la parte débil del muro? Es la parte incompleta del muro. Se hace, pero en realidad si empujas un poco se cae. Debemos participar y cuando participamos debemos hacerlo con excelencia, con excelencia. Entonces debemos participar en la obra. Pero recordá mientras participás en la obra, esto es muy importante que lo remarca el texto, recordá mientras participás en la obra que siempre hay algunos que no se involucrarán, ¿sí? Siempre hay algunos que no se involucrarán. Algunos que quizás serán indiferentes. Algunos que quizás serán los que siempre están criticando. Algunos que saben cómo se podrían hacer siempre mejor las cosas, pero nunca hacen nada. Nunca dispuestos a mover un dedo. Y con mucha intención, pero con muchas excusas. Estos son los tecoitas nobles, miren versículo 5. Dice, a su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La palabra nobles es los grandes, los magnificentes se usa en otra parte de la Escritura. Los exaltados, los majestuosos, los príncipes, estas eran las personas prominentes. Y estos prominentes no fueron a la obra, no trabajaron en la obra, estaban lejos de la obra, no querían trabajar. Ellos eran muy importantes para la obra de Dios. Despreciaron la obra de Dios. Son el único grupo de personas en todo el capítulo que se menciona que ellos no quisieron trabajar en la obra. Quizás indiferentes, quizás egoístas, quizás tenían algo mejor que hacer, no sabemos. Quizás quejándose de lo que otros hacían, lo que sea que fuera, rehusaron trabajar en la obra. Y Nehemías quiere que siempre recordemos a los tecoitas nobles. Que quede para siempre. Dios quiere que para siempre quede grabado en las Escrituras que los tecoitas nobles no trabajaron en la obra. Así de importante es esto para Dios, en que sus nombres quedaron escritos, porque si no lo hubieran escrito, después de esa generación nadie hubiera sabido. Pero Dios quería que por miles y miles y miles y miles de años todos supiéramos que los tecoitas nobles no trabajaron en la obra del Señor. Eran demasiado prominentes para bajar al nivel que el Señor necesitaba para que ellos trabajen en la obra. Pero hermanos, ¿esto estorbó el plan de Dios? ¿Esto estorbó el plan de Dios? No. ¿La obra sufrió porque no participaron? No. ¿El muro quedó incompleto? No, anda capítulo 6. Terminaron el muro. Lo terminaron en 52 días. ¿Por qué? Porque Dios logrará su propósito, vos participes o no.
sea que participes o no, Dios igual logrará su propósito. Entonces, ¿por qué voy a participar? No, es la pregunta lógica. Si Dios igual lo va a lograr, ¿por qué voy a participar? Porque la bendición más grande es para el que participa. La bendición más grande es para el que participa. Cuando yo no vengo, por ejemplo, a un día de trabajo, el que se pierde la bendición soy yo. Yo me lo perdí. No es que, me salvé que no fui ahí, zafé, no quería trabajar. No, me pierdo la bendición porque cuando venimos es increíble la bendición. Y todos los que han estado lo saben. Cuando no participás en un ministerio o lo haces sin excelencia, te perdés de esa bendición del ministerio y de lo que podría haber sido. Vos te lo perdés. Y a veces algunos hermanos pasan toda su vida al costado, mirando, como he dicho, enfocados en sí mismos, sin esfuerzo. Y como resultado la pregunta es, ¿por qué Dios no me bendice? Y veo a los otros hermanos bendecidos. Sí, porque la bendición más grande es para el que ministra a otros. Entonces debemos entender que Dios logrará su obra, sea que participes o no, pero su bendición está reservada para aquellos que se esfuerzan en su labor. Entonces por eso trabajamos por el Señor, por eso nos esforzamos para el Señor. Entonces, hermanos, miramos versículo 5 y decimos, no seamos como los tecoitas nobles, que ese no seas vos. Dios igual logrará su labor, pero ustedes se lo perderán. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces, no seremos participantes, sino seremos espectadores, bien arriba en el estadio, mirando lo que sucede. Participa en la obra. Que la obra sea una prioridad en tu vida. Y hacelo con esfuerzo, hacelo con anhelo por el Señor. Ahora, a veces dijimos que hay personas que no van a participar, entonces la pregunta es, ¿cómo respondo cuando otros no participan? Porque por un lado está el que no participa, pero por otro está el que está mirando siempre a ver si está participando. Y cuando no participa, ¿cómo reacciona? Entonces, ¿cómo respondo? ¿Me quejo? Es siempre lo mismo. ¿Me deprimo? Si él no participa, yo no participo. Si él no hace esto, yo tampoco lo hago. ¿Dejo de servir? ¿Qué hicieron los tecoitas? Pues son un ejemplo para nosotros. Miren versículo 5. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. Esto es, aquí en el norte ellos están haciendo el muro. Miren versículo 27. Después de ellos, los tecoitas repararon, ¿qué dice? Otra sección frente a la gran torre sobresaliente. Vinieron de este lado. ¿Qué hicieron los tecoitas? Terminaron todo su trabajo y dijeron, vamos a trabajar más. Vamos a trabajar más. Terminaron otra sección. Es increíble. Y es un gran ejemplo para nosotros. Que otro no haga nada, o que otro no haga su parte, o que otro no se involucre en la obra, o lo haga indiferente, o lo haga de manera mediocre, esto no produce ánimo, esto produce que yo trabaje más. Que yo esté más involucrado en la obra del Señor. Entonces debo dejar de mirar en los demás y trabajar en el Señor y enfocarme en la obra del Señor y ver cómo el Señor me puede usar. Y más me involucro, más bendición hay. Vemos aquí en este punto también de que requiere voluntarios involucrados. Vemos exactamente esto, fueron todos voluntarios. Todos fueron voluntarios. En ningún lugar en el texto dice que se le obligó a nadie a hacer ninguna parte de la obra. Es más, los tecoitas nobles dijeron, nosotros no vamos a participar, y no participaron. Nehemías no obligó a nadie. Miren capítulo 2, versículo 17, él dice, vengan, reedifiquemos, porque la mano de Dios está sobre nosotros. En versículo 18, ellos se levantan y dicen, levantémonos y edifiquemos. En versículo 20, los enemigos se burlan de ellos y Nehemías responde, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y en capítulo 3, versículo 1, el sumo sacerdote se levantó y edificó junto a los sacerdotes. Y luego habla de todo el pueblo que se levanta a edificar. Lo hicieron voluntariamente. Nadie los obligó, nadie los manipuló, nadie les tuvo que rogar. Voluntariamente desearon servir a Dios sacrificando de su tiempo, sacrificando de sus esfuerzos, dedicando toda su fuerza al Señor. Y mientras se sacrificaron, esto no le dio un permiso para hacerlo mediocre. Porque uno dice, como lo hago voluntariamente, lo hago así nomás. No
No lo puedo hacer así. Versículo 20 dice que Baruc lo hizo con fervor, con pasión, con un fuego en su interior, dejando hasta la última gota de esfuerzo, de transpiración por la obra del Señor. Y su fervor exterior fue una respuesta del fervor de su corazón por Dios. Porque tu acción externa de trabajar en la obra de Dios viene de tu pasión interna de agradar a Dios. Entonces, ¿estás motivado a trabajar por el Señor? Una motivación correcta es el resultado de un corazón que ama a Dios. Tu motivación de trabajar sacrificialmente en la obra del Señor es producida por tu deseo inamovible de agradar a Dios de todo corazón. ¿Qué aportás vos en la obra de Dios? Requiere de un líder determinante. Requiere de voluntarios involucrados. Y tercero y último, vemos que requiere de obreros unidos. Requiere de obreros unidos. Trabajaron de manera unánime. Trabajaron de manera unánime. Estaban todos unidos unos con otros. Estaban todos uno al lado del otro. Versículo 2, junto a él edificaron. Versículo 2, y a su lado edificó. Versículo 4, junto a ellos. Otra vez versículo 4, a su lado. Versículo 4, no, y junto a ellos. Versículo 5, a su lado. Versículo 7, junto a ellos. Versículo 8, a su lado y junto a él. Versículo 9, y junto a él. Versículo 10, a su lado. Versículo 10, otra vez, y junto. Versículo 12, y junto. Versículo 16, después de él. Versículo 17, tras él, junto a él. Versículo 18, después de él, junto a él. 20, después de él. 21, tras él. Y así sigue todo el capítulo. Yo hice un círculo alrededor de cada vez que lo dice. ¿Qué pasó? Donde uno terminaba, el otro continuaba. Y donde él terminaba, el otro continuaba. Hasta que dieron toda la vuelta alrededor del muro. Juntos y unidos hicieron el muro. Cada persona en cada sección hasta que terminaran el muro. Y algunos, como vimos, terminaron una parte y fueron a ayudar en otra parte. Porque estaban unidos, estaban juntos, estaban unánimes por la causa de Dios. Y el trabajo en la obra del Señor es así. Distintos oficios, distintas ciudades, distintos niveles sociales, distintas personas, todos unidos para trabajar en la obra del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Así es la obra de Dios. Desde el principio, en Nehemías, y así es la obra de Dios hoy en la iglesia. Es exactamente lo mismo. Todos somos un cuerpo en Cristo, todos nos pertenecemos unos a otros, todos nos ayudamos unos a otros. Nadie se avanza a sí mismo, nadie busca lograr lo suyo propio, cada uno haciendo su parte, unido en unidad unos con otros para la gloria del Señor. Eso es lo que Dios quiere. A eso nos ha llamado Dios. La obra no la hace uno solo. Como hablamos desde el principio con el ejemplo, el que está a cargo de la línea automotriz de producción de la Ford F-150, hay un líder, pero él no puede hacer toda la obra. Necesita de cientos de trabajadores para hacerlo. En la iglesia el líder, el pastor, no puede hacer toda la obra. Aún si hay varios líderes, no pueden hacer toda la obra. Se necesita de todos haciendo su parte. Y nadie puede decir, bueno, todos menos yo. No, todos y especialmente yo. Necesitamos de cada uno. ¿Cuál fue el resultado del trabajo en unidad? Capítulo 6, versículo 15, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Hermanos, así es en la iglesia de Cristo. En Efesios 4, 11 al 16 nos habla acerca de esto. Y dice que Dios ha dado líderes a la iglesia. Hoy en día tenemos pastores y maestros que Dios ha dado a la iglesia, pero no da a Dios hombres a la iglesia para que hagan el ministerio de la iglesia. Dice que da hombres a la iglesia para que capaciten a los hermanos. ¿Y para qué los capacitan a los hermanos? Para que los hermanos hagan la obra del ministerio. Eso es lo que dice. ¿Y por qué Dios ha establecido a todos los hermanos para que hagan la obra del ministerio? Y dice el versículo 12, para la edificación de la iglesia. No del edificio, sino de las personas que pertenecen a Cristo. Entonces, cuando todos trabajan, todos son edificados. Y tu trabajo al Señor produce edificación de tu hermano. Y lo más hermoso de todo es que cuando tu hermano es edificado por tu labor, vos también sos edificado. ¿Cómo se explica? No sé, no lo puedo explicar, pero funciona así.
¿Por qué edificamos el cuerpo? En Efesios 4 sigue en versículos 14, 15, 16 y dice para que estemos unidos, para que seamos maduros y sobre todo para que seamos como Cristo. La razón que yo edifico a otro ni siquiera es para ayudar al otro, es para que él sea como Cristo. Mi meta como hermano es que mi hermano sea cada día más como Cristo. Y mi ayuda y mi edificación a él es para que él sea más como Cristo. Entonces eso es lo que Pablo dice, que seamos más como Cristo. Y dice también para que no seamos engañados por falsa doctrina. Y dice también para que crezcamos en amor. Y más crecemos en amor, más nos edificamos unos a otros y más somos como Cristo, que Cristo es amor. Entonces, en Nehemías capítulo 3, todos edificaron el muro, todos estaban unidos, cada uno hizo su parte. ¿Y qué necesitaban hacer? Se beneficiaron todos porque terminaron un muro que Dios le dio. Pero en la iglesia es aún más preciosa la meta. Todos participamos, vos participás. Y participás con sacrificio. Todos hacemos nuestra parte. Y cuando haces tu parte, la haces con el mínimo esfuerzo o lo haces con todo lo que tenés. Quizás decís, bueno, lo hago con las horas que tengo. Bueno, Dios te ha dado 24 horas para que administres por día. Y 168 horas para que administres por semana. ¿Cómo las administrás y cómo las usás? No es solo la hora que me queda o los 10 minutos que me quedan, es todas las horas de todos los días que Dios me ha dado. Trabajás ayudando a otros en el cuerpo. En la iglesia tenemos una meta y eso es edificarnos y ser como Cristo. ¿Cuál es tu parte en la iglesia? ¿Cómo servís vos? ¿Qué sacrificarás por servicio a Dios? ¿Qué demandará de tu vida este pasaje? Un pasaje que entramos diciendo, el pastor seguro lo va a saltear. Y ahora nos vamos diciendo, wow, mirá lo que Dios demanda de mí. Si no servís, comenzá a hacerlo. Ahora sé que hay muchos que son más nuevos en la iglesia, todavía ni son miembros, no los dejamos hacer ministerio. Andá planeando qué vas a hacer. Y cuando seas miembro, involucrate enseguida. Si servís, que no sea con el esfuerzo mínimo. No podemos hacer lo mínimo. Tiene que ser con todas nuestras fuerzas. Debemos estar preparados para servir. No puede ser indiferente. Debemos servir de una manera que cuando yo llegue al final de mis días y yo esté parado o arrodillado con mi cabeza al suelo ante Jesús, Él diga, bien hecho, buen siervo fiel. Eso es lo que quiero escuchar, porque ahí no voy a poder dar excusas. Y que Dios diga, usaste tu tiempo para mi gloria. Hermanos, no hay nada mayor que eso. Qué hermoso. Entonces, ¿qué aportas vos en la obra? ¿Cuál es tu parte en el muro? ¿Cuál es tu parte en el cuerpo de Cristo? Quizás Dios te llama a ser un líder como Nehemías. Debes estar preparado, debes ser sabio, debes ser alguien que motiva con la palabra de Dios, debes ser humilde. Quizás es siendo un líder de jóvenes, quizás es siendo un líder de hombres, un líder de mujeres, un líder de niños, un líder de lo que sea que Dios quiere que hagas. No es que tal líder tiene que prepararse y otro líder no. No, todos debemos prepararnos para lo que Dios nos ha dado. Pero seas líder o no, sometete al líder que Dios te dio y ayúdalo para que todos crezcamos juntos en la obra de Cristo. ¿Qué aportás vos en la obra de Dios? Quizás es trabajando como un hombre o mujer común y corriente. Quizás es eso y no hay nada malo de eso. Eso es lo que vimos aquí en Nehemías capítulo 3. Habían perfumistas, habían orfebres, habían sacerdotes, levitas. Sea lo que sea que vos haces. Los empezaría a mencionar, pero me voy a olvidar de alguien, ¿sí? Pero lo que vos hagas. Quizás uno dice, yo solo soy una persona común y corriente. Bueno, bien, eso es lo que Dios va a usar. Una persona común y corriente. Eso es lo que Dios usa. Quizás decís, ¿qué aporto en la obra de Dios? Quizás es como los tecoitas. Estás en algún ministerio y otro abandonó. Ahora tenés que hacer el doble. Bueno, debes esforzarte más. Eso es lo que ellos hicieron, voluntariamente. Pero sea lo que sea que vos hagas en la iglesia y aportes en la iglesia y sea tu parte en la iglesia, no seas como los tecoitas nobles. No seas como ellos. Y quiero que realmente tomes un momento en tu corazón, porque no querés ser ellos, pero si sos uno de ellos, debes identificarlo. Entonces examina tu corazón. ¿Yo soy uno de los tecoitas nobles?
No es lo que quiero ser, no lo quiero admitir. Y esta vez no se lo tenés que admitir a nadie, admitíselo a Dios. Yo soy un tecoíta noble. No sirvo en nada. O sirvo, pero si soy honesto ante Dios, sirvo así nomás. Y una vez que vos no determinás, pero identificás que ese sos vos, entonces la pregunta es, ¿qué decisiones tomarás y qué harás en la iglesia y ante Dios para no ser esas personas? Porque al final de tu vida ese no es el que quieres ser. Y no puedo decir, yo ya serví un día o yo ya voy a servir un día. No, ¿qué estás haciendo hoy? El Señor te quiere usar hoy, ahora, en el presente y todos los días de tu vida. Y cuando identificás a otro tecoíta noble, que espero que no hayan hecho eso, bueno, yo estoy bien, pero este que está al lado mío no. Pero cuando otro actúa en esa manera, no te deprimas, no te pongas mal, esforzate aún más. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nuestro trabajo no es el muro de Jerusalén, nuestro trabajo no es trabajar en la Henry Ford tampoco, aunque quizás para alguno es su trabajo. Nuestro trabajo es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que nosotros estemos edificando a otros. Y quiero que entendamos que Dios va a lograr su obra. Dios va a edificar su iglesia. Nadie lo puede destruir, ni frenar, ni sacar, ni quitar. Pero vos debes determinar si mirarás esa obra desde la tribuna o si estarás en la cancha, en la obra, diariamente sacrificándote para la gloria de Dios. Yo no te puedo obligar. Vos lo debes hacer voluntariamente, decidir sacrificar todo. ¿Qué aportás vos en la obra de Dios? ¿Y en qué manera lo haces? ¿Lo sacrificás todo? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. El mensaje ha sido duro, pero cuando reflexionamos decimos, qué hermoso poder pensar en la unidad que había allí en el muro aquel día, aquellos días. El esfuerzo que había allí entre el pueblo, ayudándose unos a otros, sacrificándose unos por otros y haciendo una labor increíble para tu gloria. Padre, cuando reflexiono en nuestra iglesia en el Talar, doy gracias que en su mayor medida es así. Nos sacrificamos unos por otros, nos ayudamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, nos esforzamos en la obra. Y realmente hay mucha unidad en la iglesia también aquí y damos gracias por eso. Porque no nos damos cuenta de eso hasta que no hay unidad. Pero Padre, también te rogamos que cada uno de nosotros aquí examinemos nuestro corazón. Y aquí no estamos hablando de que tengo que estar todos los días, todas las horas de mi vida en la iglesia haciendo un trabajo. Pero sí en los ministerios, el ministerio o los ministerios que tú nos has dado, que los hagamos de todo corazón, que nos sacrifiquemos por hacerlo, que lo hagamos con excelencia, que pensemos cómo puedo mejorar el ministerio que se está haciendo y qué voy a hacer y qué necesito para hacerlo. Y Padre, que seamos usados en todo y cualquier ministerio que tú quieres para nosotros. Ahora, no todos estarán en todos los ministerios, no todos estaban en todo el muro. Cada uno tendrá lo suyo que tú le has dado. Que te sirvamos, Señor, que nos sacrifiquemos por ti, Señor. Esto es lo que requieres en tu obra. A ti te damos la gloria, Padre, que tenemos la oportunidad de estar en una iglesia donde nos dejas ejercer nuestros talentos y nuestros dones para tu gloria. Padre, que no desperdiciemos la oportunidad, que no seamos como los tecoitas nobles, sino que trabajemos duramente, como voluntarios involucrados, unidos para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.